Buenas tardes y gracias por vuestra presencia y ser tan puntuales. Simplemente espero que disfrutéis de estas jornadas y desde las asociaciones culturales, que es lo que queremos, es acompañar al ayuntamiento también en su traspaso y que podamos entre todos intercambiar la cultura y sobre todo retroalimentarnos nosotros de este conocimiento y sobre todo también celebrar esos 500 años que llevamos desde 1521, pero también seguimos en 1523 y con sorpresas. Esperemos que por parte de los que tenemos previsto estar aquí, que podamos contar algo novedoso y que lo aprovechéis. Y seguiremos pidiéndole a aquellos, iba a decir las 3 flores de lis que nos dieron en aquel momento, que puedan ser muchas más las que compartamos con todos vosotros. Ya estamos pidiendo. Por mi parte, os dejaros con Isaac, que va a ser el ponente y él nos va a ir contando. Gracias. Moreno, di algo tú. Pues nada, yo voy a presentar únicamente aquí al amigo Isa, que como podéis comprobar está en estado de buena esperanza, pero además mantenido, con lo cual eso es interesante. Bueno, Isaac Martínez es licenciado en Humanidades, posee máster también en temática del MUP, es decir, para poder enseñar, y también máster en Patrimonio para poder tener esa visión diferente. La charla, a la cual además se lo agradezco especialmente que haya podido estar hoy aquí por, vamos a decirlo así, las circunstancias del ofrecimiento, va a versar sobre un tema que conoce bien, ya que es objeto tanto de su trabajo fin de máster como actualmente de su tesis doctoral, que es la cuestión de los conjuntos defensivos en general, torres fuertes, recintos amurallados, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, se ha centrado en este caso en los ejemplos que existían en el siglo XVI y lo ha versado en otro tema que también conoce bien, que en este caso es la temática del Camino de Santiago. Con lo cual, únicamente, bueno, pues agradecer también como representación de Urraca, en este caso historiadores, que esté hoy aquí, y esperemos que podáis disfrutar. Yo ya me callo porque lo importante es oírle a él, que a mí ya me tenéis muy oído. Muchas gracias por venir. Bueno, agradecido al doctor y concejal Calonge Miranda por sus palabras. Ya sabes, Adrián, que a los amigos no se les dice nunca que no. Se les cobran vinos después, que es algo un poco más de estar por casa, ¿no? Bueno, pues sin lugar a dudas, si pensamos en los grandes iconos que definen la Edad Media, gran parte de la Edad Moderna, a la cabeza se nos van a venir elementos muy fácilmente distinguibles, ¿no? Monasterios, iglesias, ermitas, pero si en muchas ocasiones pensamos en otras cuestiones que trascienden, ¿no?, estas mentalidades, seguramente nuestra mente acotará un poquito más esas imágenes que se nos vienen a la cabeza, y va a haber 2 cuestiones que definen enormemente lo que es el panorama riojano, incluso en la actualidad. Por un lado, me van a disculpar, pero vengo de dar 8 horas de clase, así que la garganta empieza a fallar un poco. Por un lado, tenemos las arquitecturas defensivas y por otro lado es el Camino de Santiago. Camino de Santiago, que es uno de los 2 elementos declarados como Patrimonio de la Humanidad que tenemos en La Rioja, junto con el cenobio de San Millán de la Cogolla en sus 2 edificaciones. Claro, hoy en día, además, estamos muy en boga, ¿no?, con esta cuestión, ¿no?, de la protección que se le deben dar a los distintos edificios, no solamente a los castillos. Esta mañana incluso nos mandaban imágenes de una de mis queridas torres fuertes, pues, que se estaba viniendo abajo. Ya veremos a ver en qué condiciones nos reencontramos dentro de unos días, cuando podamos ir a echarle un vistazo. Se está hablando también, lógicamente, de Bosonit. Ya veremos a ver si lo mencionamos más veces o no, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta.
Y finalmente tenemos que tener en cuenta una cuestión mayoritaria, y es que estamos de celebración, estamos de fiesta. Y Logroño parece que siempre estamos de fiesta, pero bueno, en esta ocasión estamos celebrando otro 5º centenario. Hemos tenido la suerte de celebrar 2 ya, con la pandemia de una manera un poco más light, un poco más diluida, pero esperemos que en este 3er centenario concentremos todas las fuerzas que nos han quitado esas enfermedades y que en muchas ocasiones nos han privado de gente maravillosa y cercana. Quiero empezar la charla con esta reflexión que la suelo poner casi siempre al inicio de mis charlas. Una imagen, una frase de George Bernard Shaw, ¿no? Un gran escritor, un gran dramaturgo también, que afirma aquello de: si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo. Es allí donde debería estar. Ahora debes construir los cimientos bajo él. Claro, y en esa imagen, en esa imaginería, más bien, es en la que nace, por lo menos, uno de los elementos de los que vamos a hablar hoy, que es el Camino de Santiago, ¿no? En esa imaginería. Claro, el contexto geográfico en el que nos vamos a mover es la zona del valle. Como bien ha dicho Adrián, yo estudio, pues eso, arquitecturas defensivas, castillos, de momento no princesas ni dragones, pero todo se han de lado, y vamos a delimitarlo en esos caminos de Santiago que pasan por La Rioja. Únicamente son vías principales, ¿de acuerdo? Vías principales y ligeramente secundarias. Tenemos muchos más caminos, seguramente tendríamos que meter caminos y caminejos por ahí, por el Valle del Jubera, ¿verdad, Sergio? Que algo de vocación hay por allí. Tendríamos que meter, sin lugar a duda también, otras vías romanas que también en su momento fueron caminos, que no aparecen ahí representadas. Eso ya les remito a la tesis de Adrián Calonge, que seguro que la disfrutarán y aprenderán mucho más que con esta charla. Y únicamente me voy a centrar, por ser un poco más ligero en mi explicación, en esos puntos que son las grandes localidades por las que pasaba o ha pasado el Camino de Santiago de manera mayoritaria. Seguro que me dejo alguna, pero estas son en las que quedan arquitecturas defensivas de un modo u otro. Claro, el origen del Camino de Santiago. El origen del Camino de Santiago. Tendríamos que decir, siendo relativamente precisos, ¿no? Tenemos que hablar de la época de Cristo, ¿no? De repente llega por ahí el Santiago y llega en una barca, ¿no? De piedra, dicen, y bueno, encalla por ahí en el norte de España, en el norte de la península, y el resto es historia. No, bueno, pues vamos a hablar un poco más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el siglo IX, mediados del siglo IX, hay un señor que se llama, ¿cómo, Sergio? Teodomiro, un señor, ¿no? Un obispo, se ha oído hablar de él. Bueno, pues ese señor, que se llamaba Teodomiro, de repente le llegan unas imágenes celestiales, unos sonidos, ¿no? Mágicos, y le dicen: oye, que te vayas para Santiago, que alguien ha descubierto por ahí una tumba y que parece ser que es importante, que esto menos de un santo no va a ser. Bueno, joder, pues va para allá el hombre y efectivamente dice: joder, pues que hay una tumba aquí, esto tiene que ser, vamos, del apóstol Santiago. Y como estábamos en aquello que los medievalistas llamamos reconquista, aunque no es reconquista, bueno, eso ya sería otro concepto a discutir bastante, decimos, bueno, pues vamos a decir que aquí estaba Santiago enterrado, y así empieza a venir gente de toda Europa, empieza a moverse el comercio, empieza a moverse la economía, y de este modo vamos a conseguir que la península vuelva a coger la fuerza que tuvo antaño. Bueno, hasta aquí un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que este señor no lo podía hacer solo, así que se junta con los reyes en este caso de Asturias. Y hay un señor que es vital en este sentido, que es Alfonso el II. ¿Han conocido a Alfonso el II alguna vez? Pues es un señor que decía: uy, pues sí, Teodomiro, llevas ahí una razón muy, muy buena, esto de que hay una tumba, vamos a ver lo que pasa. También va para allá, va para la localidad de Iria Flavia. Joder. Y llega para allá, y este hombre igual era un poquito más descreído que el bueno de Teodomiro, y dice: un momento, pero estos son aquí 4 huesos y esto hay que ponerle un poquito más de carnaza, ahí en el asunto. Así que dicen: bueno,
pues vamos a inventarnos toda una historia, toda una leyenda que respalde esto que estamos diciendo para que esa afluencia de peregrinos a Santiago sea la que nosotros queremos. Y así empieza, con esa inventio, con esa invención de toda la leyenda de Santiago. Allá donde estaba enterrado este hombre, de repente, ya veis, lo pongo por ahí, se construye una catedral. Y en lugar de llamarlo Iria Flavia, pues vamos a llamarlo Santiago de Compostela, que queda mucho más bonito, ¿no? Un nombre como más españolizado. Es que eso de Iria Flavia a mí me recuerda un poco al latín, ¿no? Ese idioma ya estaba totalmente descastado. Bueno, tardolatín, ¿no? Diríamos más bien, tardolatín. Así que, joder, esto empieza como el boca a boca, ¿no? A correr. Es como cuando se muere un torero en la plaza, ¿no? Que empieza el boca a boca y de repente esta idea, esta inventio, esta historia llega a Francia y llega a Alemania y llega a Polonia. Y de repente 1, 2, 200, 500, 1.200, 8.000 peregrinos van caminando poquito a poco hasta llegar a Santiago. Algunos de ellos, ¿qué querían? Buscar bulas, perdones de pecados. Querían que el Papa, bueno, pues reconociera, ¿no?, ese esfuerzo. Al final del camino, ¿qué esperaba? ¿Santiago únicamente? No. El fin de la tierra. Finisterre. Y había que coger una concha. Unas veces grande, otras veces pequeña, ¿verdad, Sergio? Alguna ahí más pequeñita. Así que, bueno, ya tenemos medio negocio montado. Hay que montar algún otro, ¿no?, que faltaba por ahí. Llegan las órdenes militares. Dicen, bueno, pues vamos a hacer aquí también una serie de puestos, una serie de defensas, para que en las localidades por las que atraviesa ese camino los peregrinos, los ciudadanos estén protegidos. Y llega el alcalde, hoy lo he hecho en falta al alcalde, podía haber venido, y dice, vamos a hacer también unas leyes para que los peregrinos vengan. Me voy a consultar a mi amigo el rey. Y llega el rey. Y dice, bueno, pues lleva razón, hay que atraer a más gente, así que vamos a hacer fueros. Joder, fueros. Y llegan peregrinos, joder, y bueno, no venían con la bicha, ¿no?, que hemos vivido, pero venían con otras enfermedades. Así que hay que cuidarles también. Vamos a crear hospitales. Joder. De repente en Navarrete nos plantan uno precioso, hoy en día también conocido como, o parte de él, Portal del Cementerio. Bueno, pues seguimos así. De repente empiezan a venir gentes también de la península, del sur, porque recordemos que hay otras personas que viven en la península ibérica, en la zona sur, en la zona este, en la zona oeste, que no son musulmanes, ni son judíos, también son cristianos, que les han dejado conservar su religión. Los musulmanes no impusieron nada, siempre y cuando tuvieras pasta, claro. Entonces empezaron a hacer los caminos también del interior de la península. El Camino del Ebro, tan conocido para nosotros. El Camino del Ebro, por cierto, que no solamente se cogía desde la zona de Cataluña, que si venías de Italia, oye, enseguidita llegabas a los puertos de Cataluña, joder, y lo empezabas a remontar y llegabas estupendo también. Empezamos a tener dos vías principales, el Camino Aragonés, el Camino Navarro. ¿Dónde se van a juntar? En Navarra, en Ponte la Reina. Joder. Perfecto, ya tenemos una localidad de las importantes ahí metida. Por cierto, que el puente sigue ahí, que podéis ir a verlo, no tengáis problema. ¿Qué José Antonio? El de Mantible también estaría, seguramente, al principio. Luego, como bien apuntaba Adrián, ese puente igual estaba un poco de mírame y no me menes y hubo que construir otro. Aquí, cerquita, ¿no? ¿Cuánto costaba mantener un puente de esos, Adrián? Pasta, ¿no? ¿Cuántos decíamos que teníamos ahí en el Ebro? 3, 4, desde aquí a Tudela o por ahí. 2, pues fíjate, el tema estaba un poco chungo. El tema estaba chungo. Así que tener un puente, tener una ciudad con un puente, como era Logroño, eso eran palabras mayores. Además de eso, el mercado que teníamos. Mercado que servía, proveía y ayudaba a comerciar no solamente a los mercaderes, sino también a los peregrinos, que en otras ocasiones necesitaban vender algunas cosas de las que tuvieran para poder continuar o por lo menos mantenerse en la ciudad. De este modo, llegamos al año 1993, en el que el Camino de Santiago, unas veces con más popularidad, otras veces con menos, se convierte en lo que hoy es, ¿no? Para unos, una vía de comunicación, para otros,
una forma de hacer turismo relativamente barato, menos cuando ya te acercas a Galicia, que ahí ya te empiezan a sacar los cuartos de buena manera, y en un sentido cada vez menos amplio o más estrecho, una cuestión religiosa. Aquí cada uno ya que se lo coja como quiera. Pero esas arquitecturas defensivas que se iban creando a lo largo de las vías, a lo largo de los caminos, a lo largo de las ciudades, sirvieron durante mucho tiempo de defensa, no únicamente, como he dicho, a personas villanas que vivían en esas localidades, sino también a distintas guariciones que ayudaban a la defensa, porque ya sabéis lo que dice, ¿no?, la canción popular: cruce de caminos, puente sobre el Ebro. Bueno, pues es que aquí en La Rioja éramos una zona de frontera. Aquí estaba la frontera septentrional. Hemos tenido distintas fronteras en la península, pero esta era una de las más importantes. Y sin lugar a duda, Logroño era un enclave importantísimo. Puerta de Castilla, así le llamaban. Así que ahí es nada. Vamos a continuar un poquito. Y ahí tenéis un par de imágenes de cómo se distribuían las principales vías, las principales rutas de peregrinación a Santiago de Compostela. Aquí tenemos pues desde Praga, Lubin, Kotz, Berlín, pero ¿quién sabe dónde empieza el Camino de Santiago? Y no me vengáis con eso de en nuestra casa, cuando salimos de la puerta, que eso está muy bonito, pero luego, cuando llega la hora de la verdad, en la acreditación no lo puedes poner. ¿Alguien sabe dónde empieza de verdad? Además es que hay una placa que lo pone, en la Catedral de Cracovia. Aquí empieza el Camino de Santiago. Bueno, lo ponen en polaco, yo me lo tengo que creer, ¿no?, porque el polaco todavía no domino mucho. Pero ahí parece ser que empieza la peregrinación a Santiago. Bueno, son solo casi 4.000 kilómetros de distancia, no está mal, no está nada mal. Y en ese Camino de Santiago tenemos localidades tan importantes como esta. ¿Quién sabe distinguirla? La foto tiene trampa, ¿eh? ¿Alguien sabe de qué localidad estamos hablando? ¿Cuál? Santo Domingo de la Calzada. Aunque solo sea por las aves, las partes traseras de las aves, lo hemos reconocido, efectivamente. De hecho, esta la he puesto porque después de Santiago de Compostela seguramente esta sea la segunda parada más importante de todo el camino. La tenemos aquí en La Rioja, por cierto, una ciudad amurallada, 38 torres, nada más y nada menos, y con una catedral también fortalecida. Así que ahí es nada. Hablaremos también un poco de esto. Y aquí, pues el Chache y una amiga que hicimos el camino este verano pasado. En mi caso es la tercera vez que he llegado a Compostela y esta vez con la bandera de La Rioja, que las otras veces no pude llevármela. Pero una experiencia única que os recomiendo. Simplemente esto es ya comentario pagado por el Cabildo de Santiago de Compostela. Y este es el contexto histórico en el que nos vamos a mover. En la parte de arriba tendríamos momentos así un poco hitos relativamente importantes relacionados con La Rioja. En la parte inferior ya más relacionados con ambientes o con cuestiones nacionales, ¿no? No me voy a entretener mucho en los primeros años de la Edad Media, quiero que nos centremos a partir del siglo XIV porque es cuando empieza la gran explosión de construcción de arquitecturas defensivas en la actual comunidad autónoma de La Rioja, ¿no?, con esa construcción de torres fuerte que tenemos, ¿no?, que es una construcción masiva a partir de la Guerra Civil Castellana que enfrenta a Pedro I, para unos el cruel, para otros el justiciero, y Enrique II de Trastámara, que es el que terminará llevándose el gato al agua. ¿Alguien sabe decirme, una cifra así aproximada, cuántas arquitecturas defensivas tenemos en La Rioja? No han hecho los deberes, Fede? Esto, así, un número, así, venga, bote pronto. Alguien que me diga alguno. ¿Cuántas? ¿Nadie? Pues unas 135. Va subiendo el tema. Va subiendo el tema porque alguna más hemos ido sacando estos años. Joder,
¿Sabéis que somos la comunidad autónoma que más arquitecturas defensivas tiene por persona? Claro, somos pocos, entonces lo tenemos fácil, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema, ¿eh? Hay comunidades autónomas que tienen 900 castillos. Claro, si son 8 millones, pues la compensación queda un poco descompensada, ¿no? Y estas arquitecturas defensivas se mantuvieron muy bien precisamente hasta el periodo de Carlos V. A partir de Carlos V, lógicamente con la unificación dinástica que no fronteriza entre los distintos reinos que había en la península ibérica, ya toda esta zona queda en desuso, ¿no? Los castillos dejan de ser castillos, pasan a ser viviendas, normalmente viviendas. Y por eso esas torres fuerte, de las 135, 35 fueron torres fuerte, nada más y nada menos. Esas torres fuerte pasan a convertirse en lo que son. En algunos casos siguen siendo viviendas familiares. En otros casos son negocios, en otros casos son estercoleros y en otros casos son edificios que se están desplomando. Pero bueno, hasta Carlos V. ¿Qué pasa en ese momento, en ese periodo en el que Carlos V está reinando? Bueno, pues que tenemos un cerco en Logroño, que tenemos una serie de intentonas por parte de Francisco I de Francia, del que también hablaremos un poco, y una vez están calmadas esas aguas, ya se dan cuenta de que es inviable económicamente mantener todas esas arquitecturas defensivas cuando no hay un problema fidedigno, y deciden destinar el dinero a otras cuestiones. Por ejemplo, Flandes. Vamos a dejarnos la pasta ahí. Total, los tercios hay que darles de comer, ¿no? Estos muchachos no van a trabajar por la gorra. Así que vamos a darles de comer y todo ese dinero que se invierte en estas arquitecturas pasa a ser dinero que va para otros menesteres. Lógicamente, un edificio que quede desprotegido, ¿qué es lo que pasa? Va a terminar hundiéndose, en algunos casos. En otros casos, pues tenemos a los villanos desmontando piedra a piedra y construyendo casas. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto se viene haciendo desde mucho más atrás. Vamos a poner un ejemplo muy claro, también en La Rioja. ¿Qué pasa en Tricio? Adrián, ¿cuántas casas de Tricio tienen ahí cositas, ¿no? Mensajitos que vienen de por lo menos 1500 años atrás? Pues tenemos unos cuantos. Pues esto es lo mismo. Hay que reaprovechar, hay que reutilizar esos elementos y en ese momento no existía la sensibilidad patrimonial que tenemos hoy en día. Bueno, hoy en día, como dice la nueva ley educativa, seguimos mejorando. Vamos a dejarlo ahí. Hay que progresar un poquito más. Así que nos encontramos con unos reyes que dejan de ser unos reyes controlados por las cortes, unos reyes controlados por la nobleza, y empezamos a encontrarnos en un Estado moderno, un Estado que tiende a ser autoritario, todavía no absolutista, pero sí autoritario. Y tenemos aquí unos reyes autoritarios. Algunos reconocemos, ¿no?, de esos dibujitos que he puesto ahí, tan simpáticos. ¿A quiénes reconocemos? A todos, espero, por Dios. ¿Sí? Está el papá, la mamá, el nieto y el bisnieto, porque a la hija no le dejaron, ¿eh? A esa que podía haber sido nuestra primera reina con una corona unificada, dijeron que no, que esa estaba loca. Bueno, y según las películas, alguna que otra, loca de amor, ¿no? Decían, la película, madre mía. Bueno, en fin, cositas. ¿Qué pasa? Que esa concentración de poder no viene de la noche a la mañana. Hay una crisis fortísima a finales del siglo XIV, como os digo, después de la Guerra Civil Castellana, un momento que yo creo, Adrián, que deberíamos estudiar un poco más, darle un séptimo centenario, un sexto centenario, alguna cosa de estas raras, invéntate algo, porque yo creo que por ahí rascamos. Es periodismo, efectivamente, también es verdad que esto es periodismo todo. Hemerografía. Pues sí, efectivamente, a partir del 711 aquí no pasa nada interesante. Bueno, como vengo diciendo, hay una serie de cuestiones, ¿no? Plagas que vienen desde la zona de Italia, ¿no? Peste negra, por ejemplo, o que ya viene desde China, un descenso tremendo en la población europea, guerras que van terminando,
por suerte, ¿no?, como la Guerra de los 100 años, y que al final van a provocar que se produzca un efecto rebote absolutamente tremendo en Europa, ¿no? Una vez se han terminado todas esas crisis que dan final a la Edad Media, cambia el chip de la gente, tenemos un batiburrillo mental que elimina de tan primera plana, por ejemplo, el concepto de Dios, el concepto de que esto es un valle de lágrimas y tenemos que irnos al cielo o al paraíso para disfrutarlo, y vamos a cambiar a un concepto de, bueno, lo que vayan a disfrutar los gusanos, que lo aprovechen los cristianos primero. La nobleza va a dejar de tener tanto poder, hay un nuevo grupo, un nuevo lobby prácticamente de presión, como va a ser la burguesía que tiene pasta pero no tiene títulos. Dice, bueno, pues a ver, rey fulano, lo que vamos a hacer es, yo te voy a dar la pasta, pero tú a cambio me vas a dejar que me case con algún noble, alguna noble, y así mis churumbeles, si es que tengo churumbeles masculinos, si tengo femeninos no, las meteré a un convento, a ser posible, a uno bueno, eso sí, pero si tengo churumbeles masculinos ya van a ser también noblecitos con pasta, y además tú vas a tener la pasta que quieras. Pues esto a los reyes les va dando alas y van creándose esas figuras de reyes autocráticos, que para mí ya Juan II, el padre de esta señora, ya lo era, en cierto modo, pero ya con Isabel y con Fernando, primos, ya sabemos esto de cuanto más primo, más me arrimo, ya lo terminaron de centrar bastante. Os he puesto simplemente 6 cuestiones que para mí definen, ¿no?, la creación del Estado moderno. Una administración centralizada. Todo esto corresponde con cuestiones que, si analizamos las figuras principales de estos 4 reyes, especialmente de Carlos V, que es la figura de la que estamos celebrando el quinto centenario, es que coincide punto por punto. Una administración centralizada. Hombre, ¿hay una gestión y un control del Estado? Sí, absolutamente. Empieza a crear embajadas, empieza a crear una serie de puestos fijos, funcionarios fijos, que además, debido a que el rey les ha nombrado, van a tener varias características. En primer lugar, van a ser figuras totalmente fieles, en este caso al emperador. A su hijo ya veremos a ver, pero al emperador seguro. Al emperador seguro. Además, figuras que van a ser importantes dentro de sus ámbitos locales y regionales. Hombre, ¿cómo le vas a toser a un hombre al que acaba de nombrar Carlos V? Que este señor era el más importante del mundo en este momento. Así que vamos por donde vamos. El ejército permanente. Eso de los ejércitos privados medievales, mercenarios y todo esto, estaba totalmente de moda. Vamos a pagar bien a unos cuantos soldados, que estos, si los paga el rey, además pues van a tener más ganas de luchar. Carlos V ya veremos que se mete en alguna que otra batalla. La Hacienda Real. Pues, si tenemos funcionarios, dentro de los cuales también están los recaudadores de impuestos, si trincan bien, saben que ellos van a tener también más beneficios, con lo cual intentaban trincar bien, sobre todo al tercer estado, por supuesto. A los nobles y a la nobleza todavía no había que tocarles mucho. Territorio unificado y fronteras definidas, no solamente interiores, también exteriores. Estamos en plena conquista de América y cada vez va a más, ¿no? ¿Qué figuras conocemos? Pizarro, Hernán Cortés, toda esta gente. Todo esto es siglo XVI. Cuerpo diplomático. Empiezan las embajadas. Embajadas para unos, espías para otros. No dejan de ser funcionarios más allá de nuestras fronteras. Y, cómo no, una corte permanente. Eso de que el rey llevase en un carromato las joyas de la corona y allá donde estuviera el rey era la capital del Estado, esto era muy medieval. Ya el rey no iba a la guerra. Esta gente no iba a la guerra. Estos reyes hacían como los generales hoy en día. Decían a quién mandaban a que le matasen, pero eso de ir a morir ellos, eso ya no gustaba. Eso ya no gustaba. Entonces, ¿qué? ¿En España somos muy malos por hacer esto? ¿O no? Alguno me mira como diciendo, hombre, pues buena gente no parecían. No os preocupéis. Que en todas las casas cuecen habas. Y en Europa calderadas. Ahí tenéis unos cuantos ejemplos. Claro. Francisco I de Francia.
Qué mal nos cae, ¿verdad? Aún hoy en día seguimos pensando aquello de el francés ni de barro, ¿no? O bueno, como lo decíamos aquel entonces, ¿no? O desde aquel entonces, francés, vasco y navarro ni de barro. Esto ya es un poco más controvertido. Pero bueno, este señor, ahí donde lo veis, era un auténtico hombre adelantado a su época. Era un hombre que amaba la cultura. Este hombre tomó bajo su tutela a Leonardo da Vinci durante los últimos años de su vida. La Gioconda, ¿por qué está en París? Por esto, por este señor. Parece ser que incluso era vegetariano, he leído en alguna fuente. Eso de los vegetarianos ya nace entonces. O sea que ahí tenéis. O Manuel I de Portugal. Este igual menos conocido para nosotros, ¿no? Pues este tuvo unas disputas con los reyes católicos por aquello del descubrimiento de América y Tordesillas. Cosas muy raras hablaban estos de que había que ir ahí al otro lado del charco. ¿Para qué? Si ahí no había nada, ¿no? ¿Qué se buscaban? ¿Especias? ¿O realmente se sabía dónde iba? Ah, sí. Me acabo de acordar. Joder, las capitulaciones de Santa Fe. Por cierto, que se firman en abril de 1492. ¿Cuándo llegamos a América? ¿Qué día? ¿El 12 de qué? De octubre. O sea, 6 meses después, ¿no? Qué casualidad que en esas capitulaciones de Santa Fe, que firman con Cristóbal Colón, no Cristóforo Colombo, Cristóbal Colón, que este yo creo que era de Murillo por lo menos, decía por las tierras que ha descubierto. ¿Cómo? Si las ha descubierto, ¿cómo leches lo descubre 6 meses después? Bueno, otras cuestiones. Pues este señor tenía un hermano que se llamaba Enrique el Navegante. ¿Ese suena? Este suena menos igual. Pues ese señor tuvo las narices necesarias para circunnavegar África por primera vez. Gracias a ese señor, Cristóbal Colón se entera de la existencia de otro continente, en 1485, que estaba en las Azores, en ese momento. Y gracias al hijo de este señor, Manuel I, ahí va. Tenemos también la corona de Portugal durante un tiempo. Perdón, la hija. Porque la hija se va a casar con alguno por ahí, ¿verdad? Con ese, con el que estaba antes, el que tiene la perillica así y el sombrero, con ese. ¿Y qué pasa con Enrique VIII? Este autoritario no me digáis que no era. Joder, que tuvo 6 esposas y se cargó a 4. Autoritario era, por cierto, que se casa con una española. ¿Qué hace? ¿Qué chalao hace? Se casa con Margarita de Aragón. ¿Qué haces juntándote con la familia de Fernando el Católico? Que eso no se puede hacer, que eso es malo. Joder, tiene una hija que en lugar de salirle anglicana le sale católica. Y ya para más chiste le ponen el nombre de un cóctel, el Bloody Mary, María la Sanguinaria. Esta es. Esta es María la Sanguinaria, que a todos los católicos se los iba cargando. Perdón, a todos los anglicanos se los iba cargando. Luego ya llegó su hermana Isabel y casi se la carga a ella. Bueno, cosas que pasan. En todas las familias, como veis, pues eso, cuecen habas. Así que en este ambiente en el que se iban fortaleciendo los castillos, en los que había ciertos momentos de paz, pero había mucha calma chicha y cierta tensión, de repente aparece este hombre. Carolus el I, también conocido fuera como Charlie the Five. ¿Por qué? Oye, ¿qué hay que poner primero, por cierto? ¿El Carlos I o el Carlos V? ¿Qué se pone primero? Carlos I, no. El título de emperador era más importante. Carlos V. Eso de llamarlo primero de España y quinto de Alemania, no. Primero Carlos V de Alemania y después, y así eso, España ahí. Porque este hombre no sabía ni hablar español, ¿eh? Que no se engañen. Que no se engañen, que este no era de aquí. Es como si a los reyes católicos les decimos, no, es que hay que decir que somos muy católicos y que la figura de Cristo es muy importante. No, que Cristo no era de Burgos, no os olvidéis, que este era también de por ahí, de Extremo Oriente. Entonces, aquí siempre hemos tendido a engrandecer más las figuras que vienen de fuera que lo que teníamos aquí, que también hay que recordar. Bueno, pues este señor, Carlos V, el primer Habsburgo o Austria, de repente le coronan rey de España. Imaginaros. Vosotros tenéis hijos o nietos adolescentes. Yo tengo todos los días a 110 aproximadamente.
en clases. 110. Pues eso, que rondan entre los 12 y los 22 años. Están un poco subidos, ¿no? Ahora la moda del TikTok y estas cosas. Pues imaginaos, en aquel momento sin TikTok, sin internet y sin nada, estaban como cabreados. Pues este señor estaba muy cabreado. Estaba muy cabreado porque, joder, era un chavalón que se venía a un país que le dicen, toma, todo esto es tuyo, y más todo lo que hay en América, que este ni lo conocía ni nada, y todo lo que tienes por ahí en Centro Europa, más todo lo que tienes en el sur de Italia, más todo lo que tienes en Grecia y en el norte de África, y dice, joder, es que soy el tío más importante del mundo, como para no crecerse, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que este señor, que insisto, no hablaba ni siquiera español, es el que nos va a meter en una guerra por algo que ni siquiera hizo él. Porque la culpa de todo lo que pasó aquí en el cerco ni siquiera la tuvo él. La tuvo su abuelo. ¿Quién era, por cierto, que lo hemos visto antes? Fernando el Católico. ¿Y qué hizo Fernando el Católico? Por cierto, cuando se muere su mujer, que si no, no lo hace. ¿Qué hizo? En 1512. Navarra al trinque, para mí. Total, se quedan sin rey, pues ya me la quedo yo para que no se quede desprotegida. Claro, no se dio cuenta de un pequeño detalle, y es que Navarra y Francia eran aliados. Entonces, a Francisco I bien no le sentó. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bien no le sentó para nada. Así que se enfrentaron dos egos superlativos, como es el de Francisco I y el de Carlos V. Claro, es que fijaros qué herencia. Fijaros qué herencia. Por parte de padre, Felipe, alias el Hermoso, debía ser guapo, pero el rostro también lo debía tener grande, hereda Austria y la opción de ser emperador del Sacro Imperio. Joder, Flandes, Luxemburgo, Franco Condado, toda la zona de la Borgoña. Allá hay pasta metida. Pero que es que por parte de madre, insisto, a Juana, que no le dejan gobernar porque es mujer, no porque esté loca, porque es mujer, Castilla, Canarias, que la acabamos de recuperar, que los guanches estaban ahí, estuvieron un siglo dándole a Castilla para el pelo, y los castellanos vengan a mandar barcos, y los barcos se los estaban venga a hundir. Y las colonias americanas, cuidado, la colonia de Aragón, Cerdeña, Nápoles, por cierto, Nápoles, las dos Sicilias y toda la zona sur de Grecia, que eso también había, y toda la zona del norte de África, que también al trinque. Así que al final este señor se junta con mucho poder y mucho terreno. Claro, Francisco I tenía un reino más pequeñito, compacto, y uno de los mejores ejércitos de tierra del momento. Así que ahí la disputa iba a estar relativamente equilibrada. Pero, claro, ¿qué hace Carlos V? Pues una política interior y una política exterior así muy a lo bestia. ¿Qué hacemos en cuanto a política interior? Bueno, aquí en España estábamos muy cabreados con Carlos V. ¿Por qué? Porque, como os digo, no sabía hablar español, traía gente de fuera, ¿no? Que los de aquí, como éramos medio tontos, como éramos unos paletos y no entendíamos la importancia del progreso, véase guiño, guiño, cosas que están pasando ahora, pues tuvieron que venir los de fuera a decirnos lo que había que hacer. Y eso no sentó bien. No sentó bien en dos sitios, en los dos grandes reinos que teníamos en España, en Castilla y en Aragón. En Castilla, joder, las comunidades. No habéis oído hablar nunca de Padilla y toda esta gente, que se lo pusieron complicado. Pues que aquí también había comuneros, en La Rioja. De hecho, aquí La Rioja fue una de las primeras zonas en las que hubo comuneros y que se levantaron rápido. También los aplastaron igualmente rápido, pero aquí se levantaron. ¿Y qué pasa en Aragón? Joder, las germanías. En esta ocasión no eran gente de pasta, no, en esta ocasión eran campesinos, que fueron también a por ellos. Así que, ¿qué hace Carlos V? Pues si por aquí tengo Castilla y por aquí tengo Aragón, un cráneo contra otro, como si fueran dos perros que los quiere reventar, pues un cráneo contra otro y ala, los dos noqueados. Así que impone su ley, y aunque estos dos reinos seguían teniendo su moneda, sus fronteras, sus leyes, absolutamente todo distinto, lo que hace es imponer la suya sobre todas las demás.
las siguen manteniendo. ¿Hasta cuándo van a mantener estos reinos o estas zonas sus leyes propias? Aún faltaba. Hasta la Pepa. O sea que, nunca mejor dicho, el muelle ese. Hasta la Pepa. O sea que todavía nos quedaban 300 años de no poder llamar a la España, España. Eso dentro. Fuera, el tema era brutal. Ya os he puesto. Aquí, lo importante, lo más importante, era Francia. Ya os van a hablar y ya nos han hablado durante el Congreso, que fue el año pasado, ¿no, Adrián? Sobre la batalla de Pavía y todas estas cosas, el cerco de Logroño. No voy a entrar en eso, simplemente os he puesto un pequeño resumen, así muy grande. Pero es que tuvo dos guerras también muy abiertas e encarnizadas. El protestantismo alemán. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que esta gente quiera pensar por su cuenta y que había un señor que se llamaba Lutero? ¿Cómo? ¿Pero qué Lutero? ¿Qué 95 tesis ni qué niño muerto? Nada. Esto hay que aplastarlo también. Claro, a sus primos, que eran los príncipes electores, esto no les gustaba absolutamente nada. Y enseguida se levantaban en armas. De hecho, por eso Felipe II sí se quedó sin la opción de ser emperador, porque los alemanes se cabrearon un poquitín. Y llegaban también los turcos que estaban ahí desde 1453 dando guerra, que ya hacen temblar lo que quedaba del Imperio Romano. Lo siento, Adrián, había que mencionarlo. En algún momento hay que mencionar la caída de Roma. Así que los turcos, gran potencia en el Mediterráneo oriental, terminan frustrando y haciendo que Carlos V gastase un montón de dinero. Teníamos demasiados frentes abiertos. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Así que, ¿qué hace Carlos V? Abdicar, totalmente cansado de estar dándose de tortas con todo el mundo, con España endeudada, y Felipe II heredará todo menos los territorios alemanes. Así que aquí viene la pregunta, que siempre es el debate, ¿no?, que tenemos los historiadores. ¿Quién era más poderoso? ¿Carlos V o Felipe II? ¿Qué opináis? Pues Carlos V. Porque si heredas todo, menos lo que te da realmente la potencia, que es el Sacro Imperio, no tienes mucho que rascar. Y por último, el contexto castellológico. ¿Cómo vamos de tiempo, por cierto? Que es que yo no sé, me pongo aquí a rajar, creo que estoy aquí dando una clase, uy va, sí, tengo que casi terminar ya. Y vamos a quedarnos ya en lo que es La Rioja, ¿no?, en lo que se encuentra Carlos V cuando llega por estos lares, que vino en más de una ocasión, por cierto, y que se queda en más de un sitio, no se queda solamente en Logroño. Bueno, pues se encuentra con que el Valle de Medio del Ebro todavía en algunos momentos es una zona pues poco pacificada, ¿no?, sobre todo en la zona de Navarra. Tenemos distintas incursiones, de hecho ha habido una publicación que lo ha mencionado, que es la publicación del doctor Tellez Alarcia, también en algunas ponencias que se ofrecieron en este congreso del año pasado para celebrar el segundo de los centenarios, el del voto de San Bernabé. También se comentaba, ¿no?, que no únicamente intentar entrar por Logroño, bueno, por Logroño no, por el vado, ¿no?, que había en el Ebro, quizás en Agoncillo. También hubo zonas en Calahorra, en Alfaro, en las que hubo incursiones. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y Carlos V se encuentra también con una enorme diversidad de arquitecturas defensivas. Cuando pensamos en un castillo, ¿en qué castillo pensamos? De aquí, de los de La Rioja. ¿En cuál? Por ejemplo, ¿no? O en Jubera, o en Quel. Pensamos en esos castillos. Castillos medievales que, como digo, se vienen manteniendo con vida hasta el siglo XVI. Castillos que son muy, muy importantes. Pues esos castillos defienden especialmente esos cuatro caminos. La gran mayoría de los castillos los tenemos en la zona del valle. En la zona de la sierra, alguna arquitectura defensiva hay, pero solamente en los pasos principales. Más arriba de Lumbreras, por ejemplo, yo no me he encontrado nada. Así que, para que nos hagamos una idea por dónde va, ¿no?, el tema.
Claro, tenemos las mayores arquitecturas defensivas en la zona del Ebro, el Camino del Ebro, el Camino francés, el Camino secundario del Ebro, que era la antigua vía, que iba bordeando el Ebro. Adrián, bueno, se me ha ido, afirma y demuestra además que hay dos vías romanas, una al sur y otra al norte del Ebro. ¿Por qué? Porque efectivamente había pocos puentes por los que vadear el Ebro. Desde hace unos años tenemos uno menos, vamos a meternos ahora en el que no está. Y tenemos también el de la Rioja Alta, que es el Camino Vasco, que ese es importantísimo. No nos olvidemos que Vitoria es una de las localidades más importantes del momento y que tiene una comunicación plena con otra de las localidades importantísimas en la Edad Media, como es Santo Domingo de la Calzada. Y por medio que tenemos Haro. Haro es el paso, uno de los pasos más importantes. Al ladito el puente de Briñas. ¿O qué creemos? ¿Que Haro tiene torreones y que tiene riscos de Bilibio y todas estas cosas? ¿Por qué sí? No, porque en esa zona siempre ha habido un paso del Ebro. ¿Qué tipos nos encontramos? Todos estos. Fortificaciones rupestres, torres de vigilancia, castillos roqueros, castillo fortaleza, castillos fortificados, torres fuertes, cortijos, ciudades amuralladas. Todo esto lo tenemos aquí en La Rioja y parece que casi nos hemos olvidado de ellos. La última publicación sobre castillos, algo al alcance de todos, algo adecuado para que todos podamos disfrutar y leer, 2004. Han pasado casi 20 años. Casi 20 años. Del anterior, 1993. Han pasado 30. Y del anterior, 1949. Unos pocos más, ¿no? 3 grandes publicaciones de castillos. Monográficos cada vez se van haciendo más y mejores. Y no me incluyo, por suerte. Porque yo estoy mal de la cabeza también. Bueno, no está mal. Dejémoslo en que es aceptable. Vamos a decir que... Vamos a dejarlo en que es bonito. Bonito sí. Las fotos están estupendas. Eso no me lo vais a negar. Los que lo habéis leído, joder, las fotos no. Las fotos ahí me las respetáis porque ninguna es mía. Ah, bueno, sí, alguna es mía. Alguna es mía, pero pocas, por suerte. Porque soy un fotógrafo nefasto, como vais a poder comprobar enseguida. Así que os lo he dividido en colorcitos y Logroño lo voy a tratar en el último momento. Simplemente para hacer ya esa especie de unión con lo que va a ser el resto del ciclo y el resto de conferencias que vamos a tener a lo largo de todo el tercer centenario. Claro, el Camino del Ebro. ¿Por dónde entramos? Por Alfaro. Ahí teníamos una torre de señales del siglo IX. Alfaro. La palabra faro nos suena de algo. Faro de señales, ¿no? ¿Y al? ¿Qué significa? Lugar de, en árabe. O sea que es el lugar de la torre de señales. ¿Dónde estaba? Donde el bidón de agua. Oye, que tenemos una afición en esta región de quitar un castillo para poner un bidón de agua, es acojonante. En Navarrete hacen lo mismo. Oye, qué maravilla. Alguno más hay, ¿eh? Alguno más hay. Pero esos dos seguro. Total, son 4 piedras, las tapamos bien o las quitamos y ya ponemos encima el bidón de agua. Es más útil, ¿no? O joder, algún, yo que sé, algún parking o algo hay que hacer, algo bueno. En Calahorra, parte de la muralla que todavía no está restaurada. Esto está detrás de la catedral, ¿eh? Que está ahí. Han restaurado una parte, pero esta concretamente no. Así que aprovecho y le hago foto antes de que la dejen bonita y de parque temático. Que es que Calahorra, aunque me fastidie, es la ciudad más importante de La Rioja. Que es que tiene 2000 años. Y a mí, por desgracia, me da mucha rabia, que durante muchos años he seguido guía, tener que hablar siempre en aquí hubo, aquí existió, permanece en nuestra memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Espero, y se lo pido como un favor personal al concejal, que no tengamos que hablar en estos términos también de Logroño. Aquí otro que ya no se ve nada de nada, que es el antiguo castillo de Arandón.
el de Alcanadre. La foto, mira, esta es una foto, esta es mía, esta es buena. La de abajo no, es mía, pero no es buena. ¿Veis ese promontorio que sobresale así? Ahí estaba el castillo. Ahí estaba el castillo. Apenas he encontrado nada. Podemos distinguir los niveles y poco más. Y poco más. El castillo de Agoncillo, también conocido por los que nos gustan los castillos como Portaventura, porque es todo de cartón piedra. Lo vaciaron, lo limpiaron, destruyeron, aniquilaron. Por cierto, curiosamente, aniquilaron hasta las cosas del siglo XVI, ya que estamos hablando del siglo XVI, y dejaron pues lo que les vino bien. O sea, un vaciado, no una restauración. Nos metemos en el camino francés. Joder, Navarrete, mira, otro bidón. Castillo, murallas, una de las localidades más importantes del Camino de Santiago, con más cantidad de documentación, con más historia que tenemos en La Rioja. Poco estudiada, pero por suerte van saliendo cosas. Ventosa, sí, Ventosa, pese a que el cura se empeñe en que no, también fortificaron la torre de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían un duro para hacer una torre fuerte. Entonces se fortalecían las torres de las iglesias y se creaban campanarios fortificados. Por lo menos que haya algo para guarecerse en caso de que vengan 4 malandrines con las espadas. Nájera. Aquí ya damos otro salto. Nájera que, por cierto, se está cuidando muy mucho de poner en valor sus cuevas. Hacedme caso, id a verlas. Los que no hayáis visto, id a verlas. Espectacular. Es que esas cuevas donde han estado viviendo personas hasta los años 70 han sido muchas cosas. Castillos también. Bueno, castillos no. Cuevas. Cuevas fortificadas. Peñas bravas. Y en La Rioja hay cientos de ejemplos. Sergio, ¿qué pasa en Leza? Lo mismo. Leza es precioso, ¿verdad? ¿Qué pasa en Logroño? Lo mismo. ¿Qué pasa en mi pueblo, en Murillo? Lo mismo. Que después esos castillos, agujeros para defenderse, para esconderse, ¿se utilizan como eremitorios? Sí, y como palomares, y como almacenes, y como bodega, y no pasa nada. Es que es la reutilización. Santa María la Real, si lo vemos desde fuera, decimos, hombre, grande es, pero bonito es un pez, pero esto no. Y es que tenemos una auténtica defensa, que está al lado del Alcázar que por suerte va saliendo poquito a poco, machacadísimo también, al ladito de las cuevas. Algo pasa en ese Alcázar, que está entre el segundo panteón real más importante que tenemos en España, después de San Lorenzo del Escorial, y el sitio donde vivía la gente, que era esa peña que tenéis ahí. Algo pasa. Hay que defender los dos sitios. Buen sitio. Azofra, una fortaleza. No queda nada. Grañón, fortaleza. Indeterminada. Tampoco queda. Santo Domingo. Joder. Santo Domingo, palabras mayores, ¿no? ¿Qué muralla más buena? Bueno, buena en algunos tramos, en otros igual se cae. Pero buena es. Yo cuando he sido guía de Santo Domingo he recomendado notablemente ir a la parte restaurada. A la parte no restaurada, mejor que no. No va a ser que alguna piedra se cayera encima, que ya ha pasado, que sigue con los puntales desde hace 20 años. Y todavía no se ha hecho nada. Una torre se puede visitar, la torre de Doña Urraca precisamente, pero poco más. Y podríamos tener uno de los lugares emblemáticos en cuanto a arquitecturas defensivas visitables en La Rioja. Porque os recuerdo que los castillos visitables, la gran mayoría no son o no deberían ser, que son privados, que si vamos allá y nos pillan, podemos tener problemas. Camino secundario del Ebro, Fuenmayor, hacen lo mismo. Se fortalece la torre de la iglesia. Coño, que es que también había un cortijo, que en Logroño también, había cortijos, ¿o qué os pensáis? En Cenicero, la Torre Fuerte, ahí, en la calle Trinquete, número 13. Ahí la tenéis. Eso es lo que queda. Bueno, esa
y la otra puerta, la otra pared, perdón. Torre Montalvo, esta es muy reconocible, ¿verdad? Cuando pasábamos ahí por la Nacional, ahora ya por la Nacional se va menos, pero esa es muy reconocible, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas a las que les gusta pisarle un poco porque la Guardia Civil solía estar metida, ¿eh? Ahí ya eso gusta menos. San Asensio, Castillo Fortaleza. Bueno, a ver si los de CUNE terminan de recuperarla y nos ponen a todos un vino, ¿eh? Ahí encima. O lo que quieren hacer, el helipuerto ese que han montado, bueno, no sé. Cosas raras están haciendo ahí. Cómo no, Briones, ese gran sitio que es Briones. Por cierto, mucha pasta invierten ahí todos los reyes. En ese triángulo invierten mucha pasta. Por eso se mantienen las arquitecturas defensivas. San Vicente, Briones y Davalillo. Algo pasa en ese puente. Algo pasa en ese puente que lo mantienen bien. Y sobre todo las arquitecturas, como os digo. Carlos V también, también pone pasta. Haro. De Haro, de los riscos de Bilibio, igual nos puede hablar un poco más Adrián. A mí me gusta más ya cuando los riscos de Bilibio dejan de ser un puesto defensivo y hay por ahí un zumbao que se llama San Felices y que toma bajo su tutela a otro señor que igual os suena también, ¿no? Que es Emiliano. San Millán de la Cogolla, ¿ese os suena? Pues por ahí vive también, como las cabras. Pero el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de La Rioja tuvieron a bien restaurar y mantener y usar una de las arquitecturas defensivas más ilustres. Yo esta torre la he visto, no os voy a exagerar mucho, con medio metro de mierda, hablando pronto y mal, por ahí, con los pisos holladeros caídos, sin cubierta, bueno, auténticamente deleznable. Y hoy en día es la extensión del Museo de La Rioja, otro tema del que habría que hablar y replantearse en esta comunidad. Tenemos ahí parte del Museo de La Rioja, arte contemporáneo, que igual no nos gusta tanto, pero es espectacular también. Y el de La Rioja Alta, Anguciana, hoy en día privado, no se puede visitar, de una empresa maderera, pero la importancia que tienen estas dos torres, la torre fuerte de Baños de Rioja y la torre fuerte de Anguciana, es vital, porque entre estas dos torres cierran, hacen la retaguardia del paso que hace Carlos V cuando viene desde Burgos, porque va viniendo por ahí, que a Logroño no solo llega el duque de Nájera, que también llega el conde de Haro, que el conde de Haro tenía en posesión estas torres. Que es que todos estos pueblos, las gentes que aportaban, el dinero que aportaban, sirvió para defender Logroño. Y los de Logroño, que somos todos muy listos y somos de la capital y esas cosas, tendríamos que empezar a visitar más nuestros pueblos de La Rioja y empezar a valorar estas cosas que tenemos. Y no permitir que se nos caigan y que haya un señor de no sé dónde, del País Vasco, que no nos permite verla. Por cierto, incumpliendo una ley, porque este elemento es bien de interés cultural desde el año 1949 y 22 días al año esto tendría que estar abierto. Incumpliendo, como siempre. Sagazarra también, por cierto. Villalobar de Rioja, este está que se cae. Y cada vez más. Esta foto es de hace unos años. Ahora ya el alero de arriba no queda. Bañares, lo poco que queda. Castillo y Cortijo. El Cortijo aún se puede ver un poquito mejor. Y llegamos a Logroño. Logroño tuvimos de todo. Castro, puente fortificado, castillo, muralla perimetral, cortijos, tuvimos de todo. Por cierto, el castillo, este no... hay que ponerlo a algún lado. ¿O qué? ¿Cuántos años llevamos con el castillo por el guardado? ¿20? No. 23 ya. Joder, macho. Yo pongo punto negativo, Desde el año 2000 pongo punto negativo, a todas las corporaciones que no lo han puesto. Pero está, ¿no? Sí. Ah, no, uy. Bueno, un par de palés igual quedan. Para reconstruir, aunque sea la base, igual nos queda.
Mi felicitación también, he de darla aquí, públicamente, porque del mismo modo que muchas veces les tiramos de las orejas a los políticos, también tenemos que agradecer y poner en valor las cosas buenas. El Rebellín. Os recomiendo ir a ver la exposición. Interesante no, lo siguiente. Bien llevada, bien cuidada. Pero eso ya, la culpa también la tenemos nosotros, que no vamos a los sitios, que muchas veces nos preferimos ir a Castro a pasar el sábado, o a Deva, o a pasar el sábado, en lugar de pasearnos por aquí, por nuestra ciudad. Fede, prepara un paseo de estos que lo llenamos. Pues eso, que vienen los de fuera. Y el problema está en que a veces solo pasan unas horas aquí. Y como van a pasar unas horas aquí, pues igual no se meten en el Museo de La Rioja, igual no se meten aquí, y son elementos que deberían visitarse. Por cierto, Adrián, buena labor utilizando este espacio y buena labor utilizando el Calado San Gregorio. También publicitemos nuestra ciudad. Coño, que parece que nos da vergüenza. Que ya sabemos que aquí había mucho había, y mucho hubo, y mucho existió, y cosas terribles, pero que igual hay cosas buenas que también tenemos que poner en valor. Entre todos, no solamente unos. Así que muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis preguntas, comentarios. Venga. Con cariño. Voy. ¿Qué? Una pregunta. ¿Pero qué bote de vaselina tengo que utilizar para tu pregunta? ¿El grande o el pequeño? No, que no es pregunta, es comentario solo. Comentario, no, si no ya sabes que en Soria, Sí. en el número de habitantes, hay 300 castillos entre fortalezas, ciudades amurallados y todo esto. En Logroño tenemos, como tú bien sabes, La Rioja 130 y el número de habitantes en Soria ya sabes que es muy He pequeñito. dicho por comunidad autónoma, no por Ya, provincia, cuidado. Ahí está la trampilla. Ya lo sé, Ahí ya. está la trampilla. Ya te he visto, por eso te lo he dicho. Y nada, pues enhorabuena. Gracias. Enhorabuena tanto a Amigos de La Rioja como al Ayuntamiento de Logroño, que yo no soy, además, ya sabes, de dar mucho vaselina y tal. Pues ahora se la doy por haberte traído, porque ahí donde lo tenemos, y como nos lo explica, es un señor que ha dado charlas como la de esta y muchos más importantes en países del extranjero, en universidades como Cambridge, como en Polonia, como en muchos sitios, y con un lenguaje sencillo y con un lenguaje hablado. No hace falta ser filósofo, no hace falta ser grandilocuente de estos que hablan que parece que, para entenderte y darte la enhorabuena y ser mejor de muchos de los que vienen de fuera. O sea, Muchas que no gracias. tenemos más que agradecerte la lección magistral que nos acabas de dar hoy. Solamente dos apuntes. Una, la charla más importante siempre es la que se da en casa. Y va si viene gente. Y la segunda, es que si la ciencia no la acercamos a todo el mundo, sigue quedándose en el cajón. Y para que se quede en el cajón y lo vean los cuatro de siempre, los cuatro eruditos, no hacemos nada. Lo interesante de esto es pues que de repente, como me pasa a mí, ¿no? Que un chavalillo de 12, 13, 14 años que está pensando en cosas del móvil o cosas peores todavía, te diga, joder, pues qué interesante es esto. Y que venga de manera voluntaria, eso me ha pasado esta semana, que venga de manera voluntaria a clase por la tarde, simplemente para que le expliques cosas. Y no os estoy hablando de 8 o 10 alumnos, estoy hablando ayer 40. Que algunos, yo trabajo en Santo Domingo, que algunos no son de Santo Domingo, algunos tienen que venir de Haro, algunos tienen que venir de Villarta, y no a las 4 de la tarde, que ya has podido comer, no, a las 3:30, saliendo de la escuela a las 2:15. Vete a casa a todo correr,
come y dile a tu padre o a tu madre que te traiga. Algo pequeño, pero algo pequeño estamos haciendo bien. ¿Qué? ¿Más preguntas o nos tomamos un vino? Es una parte importante.